El presunto asesinato de una joven estudiante a manos de un chofer de la empresa Cabify desató la polémica en torno a la seguridad de este tipo de servicios que utilizan plataformas digitales. La muerte de Mara Fernanda Castilla motivó movilizaciones en diferentes ciudades del país que reclaman por el caso de feminicidio y que piden las autoridades estatales intervenir para exigir a las empresas de transporte de esta modalidad mayor compromiso con el reclutamiento de los operadores. El gobierno de Puebla, donde sucedió el caso, anunció que buscará fincar cargos contra la empresa, ya que realizó pruebas de confianza al chofer, quien habría cometido el homicidio. Bueno, era inevitable que tocáramos este tema aquí en Ruta 44 sobre las plataformas digitales de transporte. Ya hemos hablado en varias ocasiones de este servicio, pero a raíz de lo que escuchamos, la verdad era importante volver a tocar este tema. Saludo con mucho gusto a Enrique Dueñas Rodríguez. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte en Jalisco. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas. ¿Cuál es tu primera impresión respecto a esta situación que se ha derivado, este conflicto en que va poco a poco incrementándose? Bueno, definitivamente es un problema que se presenta debido al alto índice delincuencial del país. Sucede en un vehículo parte de una red de empresas de transporte, pero bueno, es algo que puede suceder en cualquier parte. Consideramos que sí debe de haber factores de seguridad para el usuario y aquí en Jalisco afortunadamente tenemos una norma general de carácter técnico para este tipo de empresas de transporte. Lo malo es que el gobierno del estado no la ha podido aplicar. ¿Dirías tú, Enrique, entonces que este incidente que ocurrió allá en Puebla es digamos, un reflejo de la inseguridad en el país? ¿Ahí lo dejarías? Ahí lo dejaría. Obviamente hay que regular a estas empresas, conocer quiénes son los operadores, qué es lo que hace el vehículo y monitorearlos, que haya incluso botones de pánico para el pasajero que va en el vehículo. Ahora, tú dices que hay una norma en Jalisco, digamos, específicamente definida para este tipo de empresas. Sin embargo, dices que no se aplica. ¿Quiere decir que las condiciones de inseguridad también en Jalisco están igual que como en esta región del país donde ocurrió este incidente? Sí, definitivamente estamos expuestos todos los que usamos el sistema debido a que no hay un registro claro de vehículos y de operadores. Yo creo que la norma que tenemos aquí en Jalisco es una norma vanguardista, no existe en ninguna parte del país. Yo creo que define perfectamente las áreas importantes como son seguridad, sobre todo primeramente, comodidad y seguridad y comodidad y capacidad del sistema de transporte. A ver, ya dijiste en términos muy generales de este tema, pero te quiero preguntar, ¿puedes hablarnos más con detalle de esa norma que tú dices? Claro que sí. Mira, Carlos, es una norma que habla sobre todo de la inspección física o mecánica del vehículo, o sea, que los vehículos que están integrados o registrados en este sistema deben pasar por una revisión de seguridad donde alguien vea que se cumple con todas las normas que requiere para poder llevar al pasajero con toda seguridad. De acuerdo. Ahora, ¿esta norma que tú mencionas está englobada dentro de la ley de movilidad o es un apartado? No, está dentro de la norma de Secretaría de Movilidad. Se dio esta discusión muy fuerte en todo lo que es el Congreso del Estado. Incluso el Ejecutivo del Estado presentó una iniciativa, el Congreso la modificó y al observatorio nos invitaron para opinar sobre la misma y así lo hicimos. Creo yo que es algo como todo perfectible, pero es algo que aplicándose en mucho abonaría a la seguridad y a la comodidad de los pasajeros. El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte ha hecho con mucha frecuencia recomendaciones. Así es. En este caso en particular, ¿hay alguna recomendación que haya hecho el Observatorio sobre estas plataformas? Sí, y sobre todo en el aspecto de los operadores, nosotros recomendamos que hubiera un seguimiento de cada uno de ellos, pero además que exista también una capacitación, un adiestramiento a la persona y que ellos puedan conocer cuáles son los derechos y obligaciones que tienen para dar el servicio con el cliente.
De acuerdo. Ahora, esta norma específicamente, la recomendación fue para los choferes. ¿Otros temas de seguridad también observaron? Sí, sí, definitivamente. El que los vehículos tengan bolsas de aire, el que los vehículos tengan de alguna manera todos los implementos que se requieren para que tengan una seguridad aceptable. Igual que no sean mayores de 5 años. Mayores de 5 años. Eso dice la norma y no debe de haber vehículos más viejos de hoy del 2012. De acuerdo. Entonces tú dirías que si se aplican estos criterios, tendríamos un servicio con mayor seguridad para los ciudadanos. Sí, por supuesto. El problema es que sobre todo una de las empresas, la más grande, Uber, sí. Ha estado interponiendo amparos y argucias legales para no obedecer esta norma que es de aplicación general. Y yo creo que pues eso ha quedado mucho a deber la empresa. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Enrique. Vamos a regresar contigo más adelante. Después de la misma, tendré a otro de nuestros invitados para hablar de este tema. Las empresas de transporte de plataformas digitales establecen una serie de filtros para garantizar el ingreso de los choferes al servicio. Entre las medidas destacan la identificación del personal, capacitación y calificación constante del servicio que otorgan los mismos usuarios, que pueden llevar a premiar o hasta en su caso suspender y bloquear en forma definitiva para que presten el servicio. Durante el desarrollo del mismo, los clientes pueden optar por enviar una alerta a algún familiar para que monitoree el servicio en su trayecto. Bueno, se supone que estas eran las medidas que nos ofrecían cuando empezaron a aparecer estos servicios de plataformas digitales del transporte. Saludo con mucho gusto a Jorge Ortega Vázquez, él es de Taxi Amigo y en su momento trabajó también en Uber. Jorge, bienvenido. Gracias. A ver, yo quisiera empezar por esa parte. Cuando tú empezaste a trabajar en Uber, se ofrecían estas cosas y muchas más que decían que harían a este servicio absolutamente confiable. Así es, mira, la participación de nosotros en aquel momento en Uber fue ser los voceros de los trabajadores o de los choferes, porque veíamos, lo acaba de comentar Enrique, que veíamos que venía una ley, ¿no? Pero una ley donde era más paternalista, parecía que era hecho por los mismos dueños de Uber y de Cabify y de Easy Taxi, empresas locales, donde la ley viene prácticamente a modo a ellos, ¿no? No se preocupaban mucho por el trabajador, no se preocupaban, quedaban fuera todo esto que tiene que ver con las prestaciones laborales, ¿no? Dejaba de ser lo que era un negocio, se convertía en ser un esclavo. Y fue por lo que iniciamos en Uber, claro, y nos manifestamos porque no estábamos a favor de ese tipo de maniobras. ¿Cómo operaba la empresa? ¿Cuáles eran los filtros que en teoría tenía? En ese momento eran 2 filtros. Uno era el examen psicológico y 2 el toxicológico. Era lo que a nosotros como dueños de vehículos nos llamaba mucho la atención, a diferencia de los del transporte tradicional. Estos tenían esas 2 características, ¿no? Sabíamos que el chofer contaban con una carta de policía, se le hacía el examen psicológico para si cubría el perfil, y el más importante para mí era que él no tuviera ninguna sustancia en su organismo. De acuerdo. Ahora, los filtros que la plataforma te ofrecía de seguridad, ¿cuáles eran? En ese momento prácticamente solamente se usaba la tarjeta de crédito, donde yo, usuario, me identificaba con todos mis datos personales, obviamente mi tarjeta de crédito, llámese como se llame la empresa, y pues no podía subir un perfil falso, porque todo el mundo era quien decía ser. De acuerdo. Y los choferes también tenían un banco de datos para ellos, ¿así es? Actualmente todavía se cuenta con un banco de datos. Si tú hoy pides, a diferencia, nos vamos de hace 2 años a hoy, ¿no? ¿Qué ha bajado? La calidad en subir choferes. Hoy los vemos en las calles promocionando que puedan subirse a la plataforma, gente que era de otro servicio o hasta del transporte público puede traer su Uber, no hay ningún problema.
pero ya no se hace el examen psicológico ni el toxicológico hoy en día. Hoy en día. Ahora, lo que vimos del caso de Cabify, encontramos que este chofer había sido un chofer de Uber al cual habían despedido, por llamarlo de alguna manera, porque no los despiden, lo dieron de baja, vamos. Y sin embargo, él se fue a Cabify y ahí empezó a trabajar. No hay información entre las plataformas. No, desgraciadamente, es a lo que voy. La legislación es muy endeble y es muy a modo, ¿no? Obviamente, a quien hizo la legislación prefería dotar de apoyo legislativo a las empresas que al usuario. No hay un filtro correcto, no se exige en la ley en ninguna parte que debe de haber ciertas características. Sabemos que hoy Uber en Jalisco tiene un amparo, sí, las demás no tienen ningún amparo y tampoco cumplen. ¿Tampoco cumplen? No. Entonces no están aplicándose, como decía Enrique, la norma y la ley en todo lo que establece. En blanco y negro, no en la realidad. A ver, cuando dice blanco y negro, porque está en la ley, está impreso, pero en la realidad eso no funciona. A ver, y si se aplicara, ¿qué tipo de sanciones o cómo debería aplicarse? A ver, platícame algunas. Primero, yo creo que lo más importante, más que sancionar, es hacer la regulación de saber cuántos vehículos, tener muy claro cuánto es el parque vehicular en Jalisco. La vez pasada decíamos con la gente de Easy Taxi y con otras compañías que nos acompañaban en tu programa, que eran cerca de 30,000. Hoy en día no tenemos conocimiento cuántas son. Sabemos que mucha gente se ha salido del negocio, otros han entrado, pero con ciencia cierta no tenemos cuántos son. ¿No sabes cuántas unidades ofrecen el servicio en esta plataforma? Lo que pasa es que pueden ser 20,000 o 30,000 que hablábamos la vez pasada, mas sin embargo estos se diversifican. El chofer trae su celular de Uber, trae su celular de Cabify, trae su celular de otras compañías, para no mencionar, pero puede traer 5 o 6 celulares y el que le timbre es al que oferta el servicio. De acuerdo, entonces es un chofer compartido de alguna manera. Así es. Multimodal lo llamas tú. Así es. Y cada empresa debería tener un filtro para este tipo de trabajadores. Creo que no solamente un filtro, tener una comunicación, porque le pasa al dueño, al propietario del vehículo. Cuando se usaba el pago con tarjeta el propietario tenía el control de los ingresos y el pago del chofer. Normalmente se monitoreaba o se monitorea en dónde anda, qué está haciendo y cuánto ha estado trabajando. Hoy en día el chofer no se reporta, solamente hace las llamadas que tiene que hacer o se comunica con el dueño cuando tiene que comunicarse, que es una vez a la semana para hacer cuentas. No hay la comunicación de cómo nació o cómo se originó Uber, que era el propietario del vehículo se sube a trabajar, que cambia totalmente el servicio. No es lo mismo que tú te subas a trabajar a un vehículo 4, 3 o 2 horas por ganar un dinero extra, a tener un vehículo las 24 horas, claro, donde estás obligado a llevar de comer a tu casa. Muy bien. Te voy a preguntar un poco más adelante sobre el hecho de pagar en efectivo, si esto ha contribuido a la inseguridad en el servicio. Lo vemos un poco más adelante, Jorge. Gracias. Hemos platicado con nuestros dos invitados después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Después del caso del homicidio de la joven Mara Fernanda, el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, recomendó no utilizar esta modalidad de transporte hasta que las empresas se regularicen. Algunas de estas empresas tramitaron un amparo contra los registros que obliga la ley de movilidad en Jalisco. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, matizó que no se pretende limitar a estas plataformas, sino garantizar la seguridad para los ciudadanos. Plataformas de transporte en el ojo del huracán es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Quisiera preguntarte, Enrique Dueñas, ¿esta es la solución? ¿Pedirle a los ciudadanos que no utilicen estos servicios de plataforma digital? Por supuesto que no. Yo creo que es una forma muy simple de ver el problema, ¿no? Yo creo que se debe de reforzar muchas otras cosas que pedir que no se suban al servicio.
Sería como decirles no salgan de su casa, no vayan a cenar. Yo creo que la autoridad es obligada a brindarnos seguridad en todos los aspectos, toda la cotidianidad de cualquier persona que vive en Guadalajara. Es un absurdo, ¿no? Decir que no lo usen cuando debes de garantizar por ley seguridad. Así es. Y esto que ocurrió, el incidente que hemos estado platicando, forma parte de lo que tú decías, la inseguridad que ya existe en México. Así es. Bueno, muy bien. Ahora, le iba a preguntar a Jorge, pero también te lo consulto a ti, el tema de que las plataformas digitales de transporte incluyeran la modalidad de pagar en efectivo, ¿se perdió un poco la seguridad que había antes? Yo creo que sí, incluso lo acusan los mismos operadores del servicio, que hoy día pues tienen miedo de meterse a colonias difíciles porque como saben que ya traen efectivo, entonces son sujetos a la delincuencia. Anteriormente pues como no traían efectivo, para los delincuentes era simplemente quitarle el teléfono, pero ahora... el automóvil. O el automóvil, que está asegurado, eso esperamos y creemos. Claro. Pero ahora pues saben que traen efectivo y entonces son blanco de la delincuencia común y corriente. Es decir, que este simple incidente convierte en blanco también a los choferes y también a los usuarios, porque hay dinero de por medio, ¿no? Porque hay dinero de por medio. Muy bien. Ahora, hace un momento nos decía Jorge que esto de la reglamentación no opera para ninguna empresa, no solamente Uber, que está amparada. Sí, bueno, pues es la empresa mayor, yo creo que es el 90% del 100% de los vehículos que actualmente funcionan como empresas de redes de transporte, y si no está cumpliendo ese volumen, ese porcentaje, pues obviamente los otros se cuelgan del incumplimiento. Para mí en lo particular lo más importante es tener un registro al día de los vehículos que están prestando el servicio, conjuntamente con un registro de los operadores que están dando el servicio, para entonces saber en qué condiciones está cada operador, en qué condiciones está cada vehículo, para ofrecer el servicio que se promete dar. Ahora, nos estamos enfocando en las plataformas digitales de transporte, pero yo te preguntaría, ¿existe un registro también igual, o más bien minucioso, de los taxis convencionales? Sí existe, sabemos hoy día el número de taxis, también sabemos que hay muchos permisos clonados de administraciones anteriores, lo acaba de admitir el secretario de Movilidad, conjuntamente con un anuncio que hace el gobernador hace unos días, en el que se hablan de 1900 permisos que se dieron en una forma irregular o clonados, y el parque vehicular de 12.580 taxis que son los regulares. Muy bien. Jorge Ortega, en el mismo sentido, ¿pagar en efectivo contribuyó a la inseguridad en el servicio de estas plataformas? Totalmente, totalmente. El transporte, y lo hemos dicho, las plataformas llegaron para quedarse, mas sin embargo el esquema que se venía manejando, que era el pago solamente con tarjeta electrónica, era para un solo sector, para aquella persona que tenía una tarjeta de crédito, ¿no? Mas sin embargo, creo que todas las empresas pudieron hacer una tarjeta universal para que se pudiera pagar en cualquiera tienda de esas de las que hay en las esquinas, ¿no? No solamente de crédito, sino de débito. Sino de débito, como hoy lo tenemos para las compañías de teléfonos, que cada que quiere ponerle saldo a alguien, pues va a la tienda esta y le pone X cantidad de saldo, ¿no? Para poder seguir ejemplificando el pago en efectivo, relativamente, pero a través de una tarjeta electrónica, ¿no? ¿Qué se da? El chofer hoy en día va por cualquier calle de la colonia en Guadalajara, en Zapopan o en Tlaquepaque, y bueno, le piden que se orille y que se acabó el servicio. Se acabó el servicio, le quitan el vehículo, le quitan el celular, los 2, 3, 5, 10 servicios que haya hecho, le retiran el dinero y ahí lo dejan. Eso es lo que está ocurriendo ya. Hoy en día es lo que pasa, así es. Ahora, en el caso, por ejemplo, del efectivo, sí facilitaron la vida a los usuarios, Totalmente. Pero en contra también de su propia seguridad, ¿no? En contra de la seguridad del usuario, porque platicaba una persona al inicio que arrancó el Uber Pool, pues te puedes subir
nosotros tres, vamos en el vehículo, se sube un cuarto individuo que a lo mejor no tiene las ganas de acompañarnos, sino de delinquir, y obviamente nosotros estamos expuestos al dinero que traemos en la cartera, relojes o cualquier pertenencia, podérselo entregar. Y vamos en el mismo vehículo. ¿Y se ha dado eso? Totalmente. ¿Robos adentro del Uberpool? Sí, claro, totalmente. Digo, esa parte no la controla, digo, la empresa, la plataforma, la ley, creo que son muy armónicas. Simple y sencillamente está manejada por humanos. Cuando el humano empieza a trabajar, busca los mecanismos para delinquir. Para brincar la ley. Así es. Muy bien. Y también el mismo servicio que era confiable empieza a tener un ángulo, me refiero por parte de los choferes, poco leal hacia la empresa, porque hay quienes ofrecen el servicio fuera de la plataforma. ¿Es correcto? Totalmente. Lo ves hoy en plazas y centros comerciales donde, con todo respeto, pues los mismos servicios de plataformas ya portan una placa como los carros amarillos donde dicen yo soy tal, ¿no? La gente que no tiene una tarjeta o que no tiene datos para solicitar un Uber, llega a la esquina y pues obviamente se sube al carro sabiendo que es un... Y es un dinero que ya nos reportó al patrón, al dueño del vehículo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a continuar con el tema, tengo que hacer una pausa, regreso después de la misma. Plataformas de transporte en el ojo del huracán es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Bueno, Enrique Dueñas, ¿qué es lo que tiene que hacerse entonces para brindarle a los ciudadanos seguridad en el servicio y también para los mismos choferes, que haya tranquilidad en este tipo de servicios de plataforma? Yo creo que es algo bien sencillo, Carlos. Yo creo que hoy día hay una legislación que se debe de aplicar al que esté dando el servicio. Es un servicio público y eso nadie lo va a quitar. Al principio Uber era su diálogo de que ellos no eran un servicio público, pero pues, por supuesto que es. Y hoy día, que ni siquiera tenían empleados ni nada. No, y que no estaba en la ley y que ellos no se sujetaban a nada porque no existía nada como lo que ellos estaban haciendo. Pero afortunadamente aquí en Jalisco nos pusimos a trabajar y tenemos un documento en el cual se expresan las cosas, los puntos importantes que deben de obligarse para dar este servicio y definitivamente que haciéndolo se norman. Uno de los criterios era, creo, incorporar a los choferes como empleados. Sí, bueno, si tú traes tu vehículo, pues no puedes, no se da la figura de patrón y trabajador, pero si estás contratando a alguien, entonces le debes de dar la seguridad social a ese operador que contratas para dar un servicio. Ahorita no se está haciendo, no están en el seguro social y algunos vehículos sabemos que ni siquiera póliza de seguro traen. Entonces yo creo que es importantísimo. Mira, Carlos, si no hay un registro y si no sabes qué es lo que tienes que controlar, ¿cómo lo controlas? Lo primero es saber qué es lo que tenemos que controlar. ¿Cuántos vehículos de uno por uno son los que están dando el servicio? ¿Cuáles son los operadores? ¿Qué filtros se les han aplicado? ¿Qué pruebas se les han hecho? ¿Y qué capacitación se les ha dado para poder prestar ese servicio? Estandarizar incluso la capacitación y los filtros, ¿no? Y la otra, que en esta ley hay un impuesto para que contribuyan al Estado. ¿Ese impuesto en qué parte está, Enrique? ¿De qué se trata? En la norma. Es el 2% del ingreso total del servicio. ¿Y se está pagando? No se está pagando ni un centavo, pero sabemos que sería una cantidad muy interesante para poder invertir en infraestructura vial o en otras áreas del transporte donde se requiere mucha inversión. Jorge Ortega, tú viste, como tú mencionabas al principio, que venía una legislación para este tipo de servicios de plataformas. Así es. Incluso trabajaste en parte de las mesas y todo eso. ¿Por qué no nos platicas este proceso? Mira, fue un proceso muy interesante como lo platica Enrique. Cada parte de la ley viene para cubrir y proteger tanto al usuario
como a los propietarios y a las empresas. Mas, sin embargo, el socio mayoritario, pudiera llamarse, que bien lo manejaban ahorita, es Uber, que es la empresa que tiene el mayor número de vehículos trabajando, se ha dado a la tarea de presentar sus amparos y de incumplir a esta ley, ¿no? Hoy en día vemos que es la única empresa que no se ha registrado, es la única empresa que no ha subido el padrón de vehículos, cuando es la que tiene más controlado, porque creo que dentro de sus estándares los tiene muy claros, mas simplemente no los quiere dar a conocer. Pudiera ser un tema de seguridad de su empresa, lo cual no procede o no es clara en el Estado. A lo mejor hablaban ahorita del 2% que se tiene que pagar sobre el valor, pues ahí vemos que también perderá o dejará de ganar Uber una gran parte de sus ingresos, porque los tendrá que estar pagando al Estado. Mas, sin embargo, esta parte de la ley es muy buena, mas no armoniza en la realidad con las demás empresas. Es decir, las demás empresas no se han puesto a trabajar, o el gobierno del Estado no ha puesto una infraestructura donde diga, señores, este es el lobbying donde vamos a trabajar, esta es la pista, ya está la ley muy clara, ya hoy existe en el esquema de plataformas, sí, mas sin embargo no hay comunicación en la realidad. La Secretaría de Movilidad levanta vehículos todos los días porque incumple con ciertas características, porque trae vidrios entintados, porque trae cubiertas las placas, mas sin embargo, o porque ya hoy también está de moda, el chofer no es quien dice ser, ¿no? ¿No es el que aparece ahí? No es el que aparece, llega Juan y era Ramón. O ha llegado el caso de que pides un servicio y decía que era Jesús y llega una mujer, es que vengo manejando el carro de mi esposo. O sea, a ese grado hemos llegado, ¿no? La ley encuadra bien, mas sin embargo no hay la armonización en la realidad, ¿no? Que es crear una base de datos, como bien lo decía, donde estemos monitoreando a cada uno de los vehículos. Si no quiere la compañía Uber o Cabify o cualquiera de ellas que no se monitoree, por lo menos saber qué vehículos están activos, ¿no? Tener un listado. ¿Quién está activo? Jorge Ortega. Bueno, pasa algún incidente, nosotros les decíamos, a gobierno del Estado le regalábamos el botón de pánico para los taxis amarillos. Nuestra plataforma está creada para hacer todas y cada una de las cosas que hace Uber. Hoy, si gobierno del Estado acepta nuestra plataforma, la cual no le cuesta un peso, puede convertir a todos los taxis amarillos, incluyendo a los piratas, pueden ser Uber. La única diferencia que nosotros no aceptamos es que nos quieran manipular la base de datos, porque a nosotros sí nos interesa saber quién es, qué perfil tiene y toda esta documentación que tendrá que estar perfectamente integrada, ¿no? No permitiríamos que alguien que no tiene una acreditación pues se suba a trabajar, porque iría en contra de los principios que nosotros promovemos en nuestra empresa. Enrique, ustedes desde el observatorio recuerdan seguramente cómo hubo mucha, digamos, incomodidad de parte de los taxistas tradicionales por el ingreso de este servicio. Sin embargo, ha ido bajando esto. ¿Por qué? ¿Porque lo aceptaron ya o se han dado cuenta de que no es el servicio que se ofrecía? Yo creo que las dos cosas, Carlos. Yo creo que por un lado los taxistas se quedaron en un letargo que pensaron que toda la vida iba a ser lo mismo y llegó alguien a hacer las cosas diferentes. Yo creo que ahorita, después de algunos años de estar funcionando, hay muchos taxistas amarillos que se han puesto las pilas. En lo particular, yo utilizo el transporte de vehículo, tanto taxi como Uber, y la verdad es de que me he dado cuenta que también los taxis amarillos se están modernizando. En los vehículos ya no vemos los Surus destartalados, aunque por ahí hay todavía algunos, pero muchos de los taxistas ya están pensando en evolucionar. La otra es, me causó muy buena impresión, acabo de tomar un taxi en Zapopan para ir a mi oficina y me dice, estaba pidiendo yo la plataforma y me tardaban muchos minutos. En ese momento volteo y estaba uno amarillo. Entonces dije, pues lo voy a cancelar y me subí. Desde la subida, pues ya sabes, ¿no? Llegar a negociar el precio porque
Anteriormente, el taxímetro no lo ponen a funcionar. No lo ponen a funcionar o lo traen, ellos le llaman alterado o trincado. Trincado. Entonces, pues te marca el doble de lo que realmente es. Claro. Pero me tocó una persona muy tranquila, me dice, mire señor, estamos tratando de ganar la confianza de nuestros clientes, porque usted le iba a hablar a un Uber, ¿verdad? Sí, bueno, pues va a ver. Le dije, ¿cuánto es? Dice, nada, lo que diga el taxímetro. No, le dije, pues lo traes modificado. Dice, usted va a ver, ¿cuánto le cobran de su negocio aquí? No me diga, déjeme yo llevarlo y usted me dice. De mi negocio a donde fui a Zapopan, me cobró el Uber 68 pesos. De regreso en un vehículo, para esto, en esa ocasión, mucho más limpio, porque el Uber me tocó sucio, un operador, un chavito de 20 años, mal presentado, y el señor pues iba muy limpio, con su auto muy limpio, me cobró solamente 50 pesos. Entonces realmente yo creo que fue una sacudida para el gremio de los taxistas. Claro. Y yo creo que estas cosas vienen a ser una separación del que quiera hacer bien las cosas y quiera superarse y el que se va a quedar a un lado. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este tema. Plataformas de transporte en el ojo del huracán es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Jorge Ortega, el tema de la seguridad, que es lo que hemos estado hablando ahorita, tiene que ver que ha ido demeritando el servicio también de estas plataformas, ¿no? Antes calificabas la limpieza, la forma como te atendían, etcétera, y mencionaba Enrique hace un momento que a él le tocó un muy mal servicio de estas plataformas. Mira, y ahorita lo decía muy bien Enrique, yo creo que las compañías de taxi locales han estado volteando a mejorar el servicio, porque de tener el 100% del mercado, hoy deberán de tener, están compitiendo con las plataformas y yo creo que estarán un 50-50, y en la medida que ellos logren mejorar y aventajar a estas plataformas, pues tendrán mayor ingreso. Desgraciadamente, para un usuario a las 5 de la mañana salir a buscar un taxi, no lo va a hacer. Pide desde la comodidad de su cama, pide el vehículo y ahí dicen cuánto tiempo llega. Ese es el gran problema que hoy los taxistas a los que se enfrentan, ¿no? Cuando ya hay una plataforma que te dice cómo, cuándo va a llegar y cuando tienes que salir a la calle a buscar. Eso estamos hablando y eso te da seguridad como usuario. Hasta ahí como usuario está bien. Mas, sin embargo, una mala experiencia, hablamos del caso de Puebla, donde sales a las 5 de la mañana y pues desgraciadamente te toca un chofer con este tipo de antecedentes. Se puede dar en Puebla, se puede dar en el DF, se puede dar en Jalisco. Sí, ¿por qué? Porque la autoridad ha sido omisa. ¿Cómo son las cosas? Hoy en Jalisco la Secretaría de Movilidad sí sabe leer, me queda claro, pero jamás lleva a la acción lo que dice la ley. Ahora deja regresarme al tema de lo que te preguntaba, del servicio que ha demeritado las plataformas. En teoría, la plataforma dice que desde la cama tú puedes pedir el servicio, monitoreas cuando llega, pero ahí dice que va a llegar José y llega María. Así es. ¿Qué pasa? Empieza a bajar el servicio de la calidad. Empieza a bajar el servicio de la calidad. Y ahí también tiene que estar limpio el vehículo reciente, etcétera. Sí, todo lo que la ley es muy clara tendría que cumplir, más sin embargo es donde te digo que es muy complicado y más cuando no hay un lobbying donde puedas controlar, ¿no? Ahora, eso es lo que dice la ley. Yo te pregunto lo que ofrecía la plataforma. La responsabilidad de la empresa de dotar un servicio que te ofreció y que eso fue lo que lo hizo distinto al otro servicio tradicional. ¿Ha ido a la baja? Sí ha ido a la baja, muy pocos. Tampoco podemos generalizar porque sí, las unidades todavía son nuevas, tendrán a lo mucho, serán 2012, más sin embargo casi todos los vehículos, que es cuando se da el boom en Uber y en todas esas compañías, deberán de ser 2015, casi todos los vehículos, finales del 2014, así que los vehículos son todavía muy buenos y estaríamos hablando de un 10% que estuvieran en condiciones a lo mejor en esa situación como
mugrosos o que no cumplen con el estándar de limpieza. Te vas al aeropuerto y sigues viendo los mismos Uber bien limpios o de las otras empresas. Más sin embargo, sí hay un sector que no les interesa y que a lo mejor venían del transporte tradicional y es de la forma que venían operando. No, el problema no es el demérito de alguna de la plataforma, el problema es la nula participación de la autoridad con las empresas o la revisión de estas. Muy bien, Enrique Dueñas, hemos hablado del tema de la regulación. El gobernador dijo hace unos días que se le estaba acabando la paciencia con Uber y que tenían que entrar al redil. ¿Qué ganamos los ciudadanos y los usuarios de este servicio cuando digan que ya están registrados, por ejemplo? Tan solo me quedo ahí con el registrado. Con el registro. Yo creo que sería un gran paso. Yo creo que el tener registrados los vehículos, pues te daría la posibilidad de poder realmente estar vigilando el sistema. Hoy día está el sistema anárquicamente funcionando. Y teniéndolos registrados, pues ya tendrías de dónde estarte moviendo para saber qué es lo que está sucediendo. Claro. Eso es el registro del vehículo. Sí. Y luego le añadiríamos el registro de los choferes también, ¿no? Así es. ¿Así es? Sí, digo, son los dos temas. Es por un lado el vehículo que cumpla, que tenga todas las características que la norma manda, y la otra es el humano, el que delinque, el que puede hacer cualquier otra cosa y que tenemos que tener medidas para hacer que esa posibilidad sea muy baja o nula. Ahora bien, yo te preguntaría a ti como coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo para que aprenda a usar este tipo de servicios? Si tú pides un servicio y supuestamente va a llegar José y llega María, ¿qué hay que decir? ¿Que no tome el servicio? Definitivamente no tomar el servicio, porque no sabemos quién está llegando y por qué, ¿no? Hay muchas circunstancias que si sucediera algo, pues incluso la compañía pues estaría rechazando cualquier situación porque ella está mandando a otra persona. Yo creo que sí fijarse muy bien, Carlos, en quién te llega, qué vehículo te llega. Debemos de ser un poquito más exigentes, tomar más precauciones a la hora de abordar con alguien. Y si no, pues también está el otro servicio de los taxis amarillos, claro, que como lo comentamos, está funcionando y se está superando. Muy bien. Y Jorge, ¿tú dirías también, para que los ciudadanos que nos están viendo aprendan a usar estos servicios de plataforma sin satanizarlos, por supuesto, que traten en la medida posible dar de alta una tarjeta de débito por seguridad de ellos mismos? Mira, de hecho, yo iría más allá. Yo le pediría, digo, aprovechando el observatorio, aprovechando a los diputados, es que busquemos cómo regular. Me queda claro que no podemos dejar fuera a los que no tienen una tarjeta, ¿no? Pero sí buscar un mecanismo o un switch que el mismo software se genere. ¿A qué hora se genera el número de ilícitos? No lo digo yo, lo dice la Secretaría de Seguridad. Por la noche. Busquemos que en la noche Uber no pueda cobrar dinero, solamente sea una tarjeta. Y con eso... Es anticonstitucional. Sí, me queda claro que es anticonstitucional, pero buscamos que haya... Uber ya sacó una tarjeta que se puede poner dinero en cualquier tienda de conveniencia. Me queda claro que es anticonstitucional, pero busquemos cómo... Yo prefiero darle una tarjeta de estas tarjetas que se venden en los centros de conveniencia a mi hijo a que lo vayan a delinquir. ¿Por qué? Si ponemos un switch en cualquiera de las plataformas de 10 de la noche a 7 de la mañana, que no se pueda agarrar efectivo, pudiéramos tener mayor control. Nadie se va a subir a robar, que es a la hora que hay oportunidad. Cuando oscurece, todo el mundo le sale la valentía y es cuando se generan los incidentes, ¿no? No comparto con lo que dicen las autoridades del no salir, pues no te van a robar, pues no respires y no te se acaba el oxígeno, ¿no? No es por ahí. Busquemos mecanismos que la plataforma ya contempla y es un switch solamente de cierto horario a cierto horario, solamente tarjetas, y el efectivo, puede usarse efectivo o tarjeta todo el día. Más sin embargo, empiezas a reducir los márgenes donde hay oportunidad de delinquir. Esa pudiera ser una. Dos, los filtros, que regresen los filtros, que lo que originó Uber ser la punta de lanza
donde se hacía el examen antidoping y el examen psicológico, regresemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace un año hiciste el examen y fuiste la mejor persona en su momento, ¿no? Hoy, después de un año, ya te has desvelado, ya te has trasnochado, ya te diste cuenta que hay un mundo diferente a lo que antes te dedicabas. Bueno, pues también hay nuevos vicios y nuevas mañas, ¿no? Claro. Eso es lo que tendremos que buscar. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Esta es la última, regreso a las conclusiones. Plataformas del transporte en el ojo del huracán, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Enrique Dueñas. Gracias. Pues yo tengo mucha esperanza que el gobernador y la Secretaría de Movilidad del Estado pongan orden en este servicio. Ya lo decía el gobernador hace unos días, se le está acabando la paciencia. Todas las argucias legales están llegando a su fin y la ley se tiene que aplicar. Y se va a aplicar. El secretario de Movilidad me lo ha dicho en persona, que van con todo. Entonces yo tengo la esperanza de que esto se vaya a solucionar. Por otro lado, a mí me gustaría mucho que los televidentes estén muy conscientes de que no es el negocio de la vida. Hoy día el servicio está sobreofertado y muchas personas que compraron un vehículo pensando que de ahí iba a salir para pagar el carro y todavía una lanita extra para comer, no está sucediendo. Hoy día hay una sobreoferta de servicio en el cual muchos propietarios de vehículos están reventando. Y esto sucede porque el Estado no está interviniendo. El Estado debe de intervenir para hacer los estudios de demanda que debe de tener el servicio y así permitir los vehículos que deban de estar en operación. No podemos estar en un mercado tan libre donde pasen estas cosas. Yo les aseguro que va a haber mucha gente que va a tener problemas. Esto ocurrió incluso con Uber cuando recién empezó, que garantizaban un X ingreso y después al Uber aceptar tantos choferes fue reduciéndose el ingreso. Y hoy día, Carlos, no les sale para pagar el carro. Entonces yo creo que sí deben de tener todos los ciudadanos que están interesados en meterse a este tipo de servicio, que tengan cuidado porque hay una sobreoferta impresionante hoy día. Es decir, no fue y no resultó ser la panacea como muchos pensaban. Sí, cuando era un número determinado de vehículos. Hoy ha sido rebasado ese número y pues ya les toca de a menos, la rebanada ya es muy transparente. Más pequeñita. Así es. Jorge Ortega, tus conclusiones. Bueno, primero comentar que ya existe una ley. Esta ley debe de cumplirse al 100%. No permitamos que ninguna empresa que venga fuera del país esté generando el desorden que hemos estado viendo en la Ciudad de México, hoy en Puebla, con la situación esta de la señorita que pues desgraciadamente pasó a mayores. El Estado tiene toda la facultad de hacer lo que le corresponde y es hacer cumplir la ley. Creo que el gobernador tiene el conocimiento de cómo se debe de operar, de cómo debe de empezar a trabajar a través de la Secretaría de Movilidad, más sin embargo, tendremos que ver que hoy por hoy los vehículos que están en la plataforma tienen dos cosas que no ofertan lo que realmente era el origen. Vemos vehículos sedanes pequeños, que son los hatchback, que no cumplen con la normatividad. Vemos vehículos que a lo mejor ya son del año 2011 y que no cumplen con la normatividad. Lo peor. A ver, perdón, déjame regresarme. Este vehículo pequeño, hatchback, ¿qué dices? Sí, es hatchback. ¿Cómo debería ser Ford entonces? Fiesta, sedán, con cajuela. O sea, debe tener cajuela. Debe tener cajuela. Debe tener cajuela. De acuerdo, muy bien. Adelante. Y la parte más complicada que hemos generado, la ley de oferta y la demanda, sí. Pero cuando hablamos de un vehículo que se encuentra en alguna plaza, uno, no le va a incorporar el 2% al gobierno, olvidándonos del propietario, no le va a ingresar ese 2% porque no está regulando que
todos los vehículos que están en las plazas comerciales se hagan decir que son de X plataforma y por lo cual no dan el banderazo en la plataforma, lo dan en lo particular y no cumplen con esta razón de ser. Dos, que es la más importante para mí, es que los estándares de calidad y de seguridad que decían las empresas que vinieron a enseñarnos el humo negro, es que no cumplen con el estándar de calidad, que es el examen antidoping y el examen psicológico. Y el tercero, que no existe en la ley, pero que a lo mejor en algún momento se pudiera poner, es la constante certificación de esto, ¿no? Si año a año, cada 6 meses se están certificando los choferes, creo que tendremos un mejor servicio de transporte para los jaliscienses. Es decir, que no fuera al año, sino fuera por lo menos 2 veces al año la revisión. Ni siquiera existe la temporalidad. Ley habla de 40 horas al año. 40 horas al año de qué? Capacitación al operador. Sí, pero yo me refiero, no se vuelve a hacer ningún examen antidoping. O sea, una vez que entras, no es definido, vamos. Una vez que entras, ya eres chofer, ya estás en la plataforma, bienvenido. Al día de hoy van 3 años y jamás te vuelven a hacer una certificación. O sea, tendría que regresarse otra vez. Yo lo propondría que en la ley, por la tranquilidad de todos los jaliscienses, no solamente de las mujeres que usan el transporte, sino de todos los jaliscienses. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Enrique, muchas gracias. Carlos, muy amable, gracias. Bueno, y nos quedamos como siempre con una reflexión final en torno a este tema y voy a hablar de 2 mundos, incluso alguno muy parecido a Las Mil y Una Noches. El primero, un servicio que se ofertó a través de la tecnología, utilizando los smartphones, lo cual era la última maravilla del siglo definitivamente. Se ofreció un servicio de limpieza, de seguridad, de buen trato, y con eso enamoró a todos los usuarios aquí en Jalisco y en muchas partes del país. Con el paso del tiempo, este negocio que, como decía Enrique, se ofreció de gran bonanza, terminó no siendo del tamaño que se había ofrecido. Eso es por un lado. Por el otro, la autoridad que establece, como siempre en México, de las leyes más extraordinarias y de avanzada que hay en el mundo, como es la que tenemos en Jalisco, el problema, como siempre también, es su aplicación. ¿De qué nos sirve una ley de avanzada? ¿De qué nos sirven normas tan estrictas si estamos viendo en la calle que esto no se cumple? Lo digo con los taxis amarillos, lo digo con los taxis piratas, lo digo con las placas sobrepuestas, lo digo con el servicio de plataforma digital que empieza a demeritar y mucho. Es decir, la verdad, la autoridad no está haciendo en este caso la tarea y de eso también el gobernador tendría que tener muy poca paciencia para meter en cintura a sus propios funcionarios. Hasta la próxima.